partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos de la estación. En la dirección general, Jaime Lestares. En la gerencia de producción, Quilixa Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, que les habla Fernando Fernández. Este programa es transmitido en todas las plataformas digitales @rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, el canal RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández y las etiquetas #MonitorDDH y Observa Atrocidades. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy miércoles 27 de abril de 2022 tenemos el agrado de presentar a nuestro querido amigo, el economista Manuel Zuderland. Manuel Zuderland es un economista muy destacado que a su vez tiene una muy importante figuración en las redes sociales y en los medios de comunicación por su constante actividad en el análisis del entorno económico y particularmente lo hemos invitado porque ha tenido diversas publicaciones y sobre todo entrevistas acerca del impacto de las sanciones internacionales y sus posibles efectos en los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar acá contigo y bueno, siempre a la orden para compartir el resultado de nuestras investigaciones. Magnífico. Quisiera empezar las preguntas con, digamos, los temas generales, ¿no? En tu opinión, ¿qué es una emergencia humanitaria compleja? ¿Es algo natural que se produce inevitablemente por las políticas de cualquier Estado? ¿O es algo inducido? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando la gente habla con la coletilla emergencia humanitaria compleja? Sí, bueno, yo creo que hay algunos economistas que opinan que fue inducida esta situación, pero yo creo que, como dices un poco al inicio, se trata de resultado de malas políticas económicas que derivan en una situación muy grave en cuanto a la posibilidad de alimentación de las personas, la posibilidad de acceso a los ingresos mínimos que garanticen su supervivencia y en la posibilidad del acceso a servicios públicos como electricidad, agua, por ejemplo, gas, que permitan la reproducción de su existencia de manera normal y continua. También tiene que ver con dificultades en el acceso a la justicia, por ejemplo, en la violación de derechos humanos, y eso es lo que de alguna manera construye una situación extremadamente difícil y donde la población venezolana, sobre todo la población más vulnerable, está en una situación de vulnerabilidad extrema, de desventaja extrema y de dificultad para reproducirse biológicamente o para simplemente sostenerse. Hay amenazas contra su existencia real y eso se ve, por ejemplo, reflejado en la caída en la esperanza de vida, que es uno de los pocos países del mundo en que ha retrocedido al menos 2 años, y en un riesgo muy fuerte a perecer por enfermedades prevenibles o que tienen, por ejemplo, tratamientos baratos para casi todas partes del mundo,
pero que en Venezuela simplemente o no hay las medicinas o no hay los recursos para cubrirlo. Entonces, todo esto, toda esta mezcla de situaciones dramáticas comprenden, en palabras muy llanas, lo que podría ser una crisis humanitaria compleja que lamentablemente las sanciones de alguna manera dificultan en cuanto a su abordaje y a su recuperación, aunque evidentemente no las causaron. La crisis es muy anterior a las sanciones, el desarrollo de la crisis es anterior a las sanciones, pero para abordar esta crisis humanitaria compleja es muy complicado o más difícil abordarla con sanciones encima. Bueno, está muy bien, pero me gustaría que precisaras algo, ¿no? Cuando hablamos de malas políticas, tú haces una diferencia y explicas y fundamentas que no se trata de algo inducido. Es decir, si es producida por esas malas políticas, esas políticas inducen la crisis. O tú te estás refiriendo a una intencionalidad. ¿Cuál es la precisión de tu afirmación? Muy bien, muy bien. Cuando me refiero a inducido, me refiero a la excusa que da el gobierno bolivariano de decir que la crisis es inducida por la guerra económica, por la presión imperial, por las sanciones mismas. Y en mi caso, yo considero que la guerra económica es un disparate, que no tiene ningún asidero eh, teórico o empíricamente verificable, y que el imperio, entre comillas, no es el causante de la crisis actual, ¿no? Entonces, por eso, en cuanto a inducido, me refiero a ello. Ahora, que la crisis es culpa o es responsabilidad de horrendas políticas económicas, de saqueo, de privatización masiva de la renta, podría decirse que sí. Una administración medianamente sensata de la renta petrolera hubiera dejado en Venezuela grandes recursos en ahorro, hubiera dejado en Venezuela grandes recursos para sostener periodos de bajos ingresos petroleros y hubiera podido permitir que Venezuela diera grandes pasos hacia el desarrollo. Eso lo hicieron países como Bolivia, con la renta que deriva del gas, un poco también del litio, lo hicieron países como Ecuador en la época del correísmo, y lo Ujú. hizo Uruguay con la época del Frente Amplio. Entonces, varios países que también tenían ciertas inclinaciones de izquierda sólidas o duras y que Ujú. tenían problemas o confrontaciones con el imperio, entre comillas, pudieron hacerlo, se pudo lograr, y en Venezuela se tuvo el peor resultado económico de la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que entre el 99 y el 2015 ingresaron alrededor de $1 trillón. Entonces, si ese $1 trillón, es decir, ese millón de dólares, esos 10 planes Marshall, 10, con un plan Marshall se recuperó media Europa. Venezuela recibió 10 planes Marshall al precio del dólar del año 2000 y ni siquiera se generó ahorro, sino se gastó el ahorro que tenía la Cuarta República en el Fondo de Estabilización Macroeconómica y en el Fondo de Inversiones y Estabilización Macroeconómica. Entonces, por eso yo digo que la crisis no es inducida, sino es una crisis debido a el saqueo, la sanción, las malas decisiones políticas, y las sanciones lo que hacen es agudizar las dificultades para la recuperación de esa situación y dificultar la posibilidad de crecimiento posterior al estallido de esa crisis. Claro, pero fíjate tú, hay quienes hablan también de una inducción más bien por el modelo de economía y por el modelo político con impacto en la economía. Por ejemplo, las expropiaciones. Por ejemplo, haber destituido a 20.000 funcionarios de todos los niveles de PDVSA. Aparte de la corrupción, pues, ¿no? O digamos, concurrentemente con la corrupción. Estamos hablando ahí más bien de un factor de acumulaciones, de una política
administrativa, por llamarla de alguna manera, de expropiar algo así como 5 a 6 millones de hectáreas, que algunas estaban productivas, algunas medianamente productivas y quizás otras no lo estaban, pero estamos hablando de una apropiación por parte del Estado de una extensión equivalente al tamaño de varios países, ¿no? Entonces, he oído y he leído de quienes piensan que eso fue parte, pues, de la inducción de la crisis, además de lo que tú has mencionado, de la enorme corrupción y de la enorme malversación de fondos. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que hay varios informes, ¿no? El último informe que leí fue el de The Economist, que hablaba de entre 5.000 y 6.000 empresas expropiadas, ¿no? Ahí se incluyen fincas, terrenos, por ejemplo, el centro comercial Sambil, que se expropió de una manera absurda y ridícula, y se mantuvo cerrado por 14 años, destruyéndose en sus instalaciones. Eso evidentemente contribuyó gravemente a la crisis. Lo que pasó con Agroisleña, por ejemplo, una empresa clave para fertilizantes y para ayuda en materia prima agrícola. Correcto. Sí. Esto evidentemente fue dramático, y lo peor de las expropiaciones es que prácticamente no se hizo nada con ninguna empresa. No se puso a andar, no se continuó los procesos productivos y las empresas fueron saqueadas. Muchos activos se robaron, se perdieron, se destruyeron, y ahora cuesta bastante volver a poner muchas empresas de esas, muchas fincas de esas de nuevo en acción. Y otra cosa que tú sabes muchísimo mejor que yo son los litigios contra las acciones de expropiación. Se calcula que puede haber entre 40 a 50 mil millones de dólares en demandas diversas por las expropiaciones. De hecho, Crystalex tiene una demanda enorme por la expropiación de las Cristinas en el sur del país, las minas auríferas, y esa expropiación puede incluso llevarnos a perder parte de Citgo en Estados Unidos, cosa que ya está prácticamente rematada. Entonces la política de expropiaciones fue un completo desastre, una locura. Hay un proceso actual de intento de devoluciones de expropiaciones, pero lo que tengo entendido es que de las 5.000 o 6.000 empresas que se han expropiado, hay 10, 15 devoluciones, o sea, el 0,0001%. Y además tampoco hay una ley de devolución de expropiaciones. Entonces las expropiaciones que se están devolviendo, de alguna manera, parece que se están devolviendo por debajo de la mesa, con acuerdos poco transparentes. Entonces no hay indemnizaciones a los expropiados, ni tampoco hay acuerdos de realmente subsanar el daño que se hizo, y eso me preocupa muchísimo también. Sí, porque bueno, primero y principal, note entonces que hay dos versiones de la palabra inducir la crisis. Una, la versión oficialista, que es que, bueno, ha sido inducida por mecanismos internacionales del imperio, etcétera. Y lo otro, producto, pues, de cómo son inducidas estas crisis, sobre todo porque históricamente las expropiaciones y estatizaciones, o puesta en manos de los trabajadores o de los campesinos o de cualquier otro ente que no es el productor, que de forma tradicional ha venido explotando una empresa, ¿verdad? Pasa entonces a constituirse un pasivo. Es un pasivo terrible, que como tú lo has dicho, luego de saqueadas no hayan que hacer, entonces las entregan ilegalmente. Pero este tipo de cosas también pasó anteriormente en la Unión Soviética, en China. Entonces, si se sabe que las expropiaciones y estatizaciones de empresas privadas generan crisis como, por ejemplo, desempleo, como, por ejemplo, pérdida de la productividad. Entonces, ¿por qué y para qué se hacen? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. Sí, yo creo que el gobierno hizo las expropiaciones entre 2006 y 2007, la mayoría, ¿no? En ese periodo
eh, partiendo desde la más profunda ignorancia de las consecuencias que tendrían. Yo trabajé en el gobierno en esa época, estuve en el Ministerio de Planificación y estuve como asesor del ministro hace bastantes años y escuché discusiones de primera mano diciendo que tomar esta empresa iba a ser bueno por esto y por aquello y por lo otro, y realmente ellos tenían intenciones, por decirlo, productivas desde algún tipo de punto de vista, pensando que las cosas iban a ir bien y que tomando esas empresas ellos podrían aumentar la producción. Desde esa época yo les dije que eso era imposible, no solamente por las cosas que de alguna manera ya tú has dicho, sino que ellos no tenían claras ideas sobre cómo funciona una empresa, sobre qué es acumular capital y sobre el ambiente o el ecosistema que necesita un sistema empresarial para poder acumular capital, para poder valorizarse. El tipo de cambio estaba tremendamente sobrevaluado, habían distorsiones macroeconómicas muy fuertes y el chavismo tampoco tenía ideas claras de cómo poner a producir esas empresas. Lo que yo escuché y que más o menos pasó de alguna forma es que el gobierno quería utilizar esas empresas para hacer política y para comprar de alguna manera votos, para ganar lealtades, para hacer negocios algunos entre ellos y para de alguna manera hacer populismo. Voy a poner un caso, el Lácteos Los Andes. Cuando se tomó Lácteos Los Andes, Ujú. Buen pasó, ejemplo, buen ejemplo, buen ejemplo. exacto, pasó un tiempo en el cual yo todavía estaba en el gobierno como asesor y trajeron como una panela de queso mozzarella gigante que pesaba como 2,5 kilos y la vendían como en, no me acuerdo, 25 bolívares, por poner una cifra. Era evidente lo que yo le dije al ministro en esa época, que 25 bolívares no cubren el costo de esa panela de queso y que si no cubren el costo no van a poder pagar salario, reposición de maquinaria, no van a poder tener un fondo de ahorro Sí. para cubrir emergencias. Y el ministro me dijo algo así como, muchacho, usted tiene que entender Sí. que esto no es para ganar plata, esto es para darle alegrías al pueblo y darle felicidad al pueblo y que el pueblo tenga acceso al queso mozzarella, que antes no tenía acceso. Y yo le dije, doctor, eso no va a poder sostenerse en el tiempo. Y PDVSA no puede sostener a Lácteos Los Andes, ni puede sostener a Sidor, ni puede sostener a todas las empresas. Eso es un disparate. Cuando PDVSA se le caigan los ingresos, todo se va a venir para abajo. Bueno, al final me despidieron y sucedió más o menos lo que discutimos en esa época. Pero yo creo que, en mi opinión, la ignorancia y el populismo extremo llevaron a la ruina a un montón de empresas y dieron cuenta con lo que se llama clientelismo político vía empresarial. Tomar Ujú. empresas del Estado para hacer clientelismo político y para ganar votos. Por ejemplo, la distribución de tierras expropiadas. En muchos casos distribuyeron algunas hectáreas a campesinos con crédito, pero como yo Ajá. le dije al ministro de Agricultura y Tierra años después, eso es un disparate, porque un campesino no va a hacer nada con 10, 12 hectáreas si no tiene un montón de herramientas para poder producir eso, y por cuestión de escala tampoco sirve. Eso es un retroceso que ya Rosa Luxemburgo en 1919, 18, lo había dicho que era un desastre, romper grandes producciones agrícolas para partirlas en microproducciones campesinas. Pero bueno, estas personas no han leído a Rosa, no saben de historia, no Ujú. saben prácticamente de nada en su gran mayoría. Sí, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Porque no solamente no previeron los efectos económicos, es decir, no saben economía, sino que no han leído la historia, no han leído a Rosa Luxemburgo
y no leyeron las experiencias de la hambruna en Ucrania, cuando se expropiaron a los kulaks en el año 32 al 33 y se generó una hambruna vastísima de entre 5 a 12 millones de personas que murieron en Ucrania y en las zonas aledañas, ¿no? Lo que llaman el Cáucaso. Entonces, Lo que pasó en China, ¿no? lo También. que pasó en China, claro, claro. Claro. Entonces, esa idea de expropiar a los latifundistas y empezar a traerlo en pequeñas parcelas a gente que no tiene la capacidad, ni tiene tampoco la intención de ponerse a producir, así, de manera automática no va a ocurrir nunca lo que se sueña, lo que se piensa, lo que se imagina, ¿no? Entonces, Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo le dije al ministro de Agricultura y Tierras cuando coincidimos en la universidad dando clases, que por qué le daban pequeñas parcelitas a campesinos que eran imposible que las pudieran levantar y le daban créditos que nunca podían pagar. Básicamente le trasladaban renta petrolera. Yo le dije que eso no productivamente era un disparate y que eso no iba a servir para nada. Por más que el campesino o el pequeño microproductor tuviera buenas intenciones, no tenía la escala suficiente como para poder desarrollar eso, ¿no? Y él sí. me dijo que eso era una cuestión de distribución de la renta, que había que distribuir la renta entre todos. Pero el asunto de la distribución de la renta es que ellos montaban unos toldos rojos Sí, gigantes, hacían sí. clientelismo político, le daban a la persona el crédito, o la ayuda o la tierra, se tomaban la foto con ellas y ganaban el voto. Entonces, más que distribución de renta, entre comillas, eso era una estrategia clientelar Sí. para comprar votos y poder atornillarse en el gobierno distribuyendo esa platica. Platica que si ellos Ujú. regalaban 100 millones se quedaban con 80, porque las cuentas Sí, eran totalmente oscuras, totalmente sí, opacas, nadie pagaba sí, nada. sí. De hecho, el Banco de la Mujer, me comentó una señora que en paz descanse, que era jefe de ahí, la morosidad era de 98,6%. Es correcto, sí. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, están ayudando a las mujeres y tal, pero esa no es la manera, esa no es la forma, y eso no es una Claro, ayuda bien intencionada, sino una intención de ganar votos, de ganar claro, lealtad, claro. confianza, y de poner a la gente en situaciones de ilegalidad, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, pero de ahí luego viene la ruina de esa empresa estatal. Eso ocurrió con el Banco del Pueblo también. Exacto. En una consulta profesional que yo tuve, recuerdo que le abrieron una investigación penal al directorio del Banco del Pueblo porque quiso cobrar los créditos. Entonces, te podrás imaginar la locura. Dios mío. Entonces, ¿para qué es un banco, no? Entonces, bueno. Bueno, pero vamos a otro tema también ligado a esto, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza en Venezuela? ¿Lo que dice la encuesta en COVID es realista, es exageración o todavía la cosa es peor? ¿Qué piensas tú? Ok, se supone que el Instituto Nacional de Estadísticas hace lo que se Ajá. llama la encuesta de hogares por muestreo y la encuesta nacional de presupuesto familiar. El INE tiene años que no publica esas encuestas, desde 2007, 2008 no las publica completa, y desde 2011, 2012 publica solamente algunas gráficas, pero no publica el grueso de la encuesta. En estos últimos años no hay prácticamente nada, sino algunas láminas donde muestran algunas cosas, pero el cálculo de la pobreza oficial no está. Hay un cálculo derivado de la pobreza que sacó el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, hace un par de años, que fue el último más o menos oficial, donde decía que la pobreza había de alguna manera amainado, cosa que era bastante increíble porque el salario era de $2 y algo, el salario mínimo, ¿no? La cuestión es que no hay un dato de la pobreza formal del gobierno. Ahora, la INCOBI hace un esfuerzo enorme por tratar de construir data para llegar a los niveles de pobreza que ellos llegan a publicar. Según la INCOBI, el 94% de los hogares, la pobreza se mide por hogares, son más o menos 5 millones y algo de hogares en Venezuela, 5 millones, 6 millones.
El 94% de esos hogares son pobres y el 74% de esos hogares están en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir que el 94% de los hogares sean pobres? Que el 94% de esos hogares, como núcleo familiar, ingresan menos de $284 mensuales. $284 mensuales como hogar. Okay. Eso se llama la medición de la pobreza por la línea del ingreso. Entonces, claro, eso significa que cada persona de ese hogar, más o menos 4 o 5 personas, recibe menos de $1,9 mensuales, perdón, diarios. $1,9 diarios, $1,9 diarios, eso significa que esas 5 personas en ese mes reciben menos de $284 en total. Eso lo hizo el ENCOBI para el año pasado, sí, y eso fue el resultado que les dio. Obviamente hay un problema del sesgo, que es que muchas personas no dicen la verdad en cuanto a los ingresos que reciben. Sí. Porque hay mucha delincuencia, hay mucha preocupación de robos, hay mucha preocupación de que el gobierno te apriete, porque convirtió en las remesas prácticamente en algo ilegal, sobre todo en ese año pasado. Ya después flexibilizaron un poco, pero sí, eso te da de alguna manera una idea que alrededor del 90%, 85% de la gente gana menos de $280 mensuales. Sí. Y la canasta alimentaria para la familia ahora está por el orden de los $470 según el Sendas. Uh-huh. Eso quiere decir que el ingreso está bastante lejos de lo que debería ser el mínimo para que una persona pueda, junto con su familia, alimentarse en un mes. Entonces, eso se le llama ya pobreza extrema. Las personas que no pueden acceder a una canasta alimentaria básica. Pobreza general se le llama a las personas o a los hogares que no pueden acceder a una canasta básica ya con otros elementos, educación, salud, vivienda, etc. Entonces, yo creo que la ENCOBI hace un esfuerzo tremendo. Sí. Hay un sesgo pequeño por las respuestas, pero efectivamente la población en 85-90% es pobre y eso es dramático. Sí, es dramático para un país joven con tantos recursos y con tantas potencialidades, ¿no? Vamos a ir a un corte, Manuel, pero vamos a comenzar el siguiente segmento con el tema de las implicaciones institucionales y ese tipo de cosas. A partir de las sanciones, cuándo comienzan las sanciones, cómo impactaron. Ya tú has dicho muchos factores que están incidiendo de manera concurrente en este asunto, pero me gustaría entonces como fijar ahí una especie de cronograma, de calendario, pues de cómo han ido ocurriendo las cosas. Entonces vamos al corte y ya regresamos con el monitor de derechos humanos y nuestro invitado de hoy, Manuel Sutherland. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua en la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Volvimos con el monitor de los derechos humanos y nuestro invitado de hoy, el economista Manuel Zuderlo. Quedamos en el último segmento que hablaríamos ahora del tema de la concurrencia, pues, de las sanciones internacionales, cuándo surgen, cómo impactan y de qué manera concurren con el problema de la corrupción, la mala administración y las expropiaciones y toda la destrucción del aparato productivo. Pero ha surgido una información nueva, Manuel, que es que ayer informa el primer ministro de una de las islas del Caribe, no recuerdo si es Martinica, las Granadinas, etcétera, que Venezuela le está condonando la deuda a esos países del Caribe, del CARICOM, deudas millonarias en dólares, producto de una venta del petróleo que no van a pagar, que es una especie de regalo, una dádiva. Eso influye también en lo que está pasando, eso justifica el argumento de que las sanciones empeoran todo, o esta sangría, pues, por llamarla de una manera, también influye, concurre en el problema de la falta de recursos. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que hay que recalcar lo que al inicio dijimos, que la crisis no tiene que ver o no fue causada por las sanciones. Si vamos a los números estrictos, la crisis arranca en 2014, último trimestre de 2013 probablemente, y cuando empiezan las primeras sanciones financieras, en agosto de 2017, ya el PIB había caído como 32%. Es decir, era como la tercera o cuarta crisis más importante de la historia de América Latina, antes de la primera sanción sectorial. Sanción sectorial que tampoco agrede muy fuertemente a la economía, porque era una sanción que impedía que se reestructuraran los bonos de PDVSA. Meses después hubo el default más o menos esperado y Venezuela dejó de pagar intereses y dejó de pagar capital, lo cual de alguna manera le generó un ahorro puntual en ese sentido y no debería tener un efecto devastador en la economía ni nada de eso. Las sanciones más duras son de finales de 2018, inicio de 2019, pero ya esas sanciones durísimas, sobre todo el divorcio de Citgo con PDVSA, que nos cerraba prácticamente el mercado petrolero estadounidense, nuestro mercado más importante, ya la economía había caído como 47%, 46%.
ya era la segunda peor crisis en la historia de América Latina, después del Sandinismo 1, con Daniel Ortega en los 80, y ya Venezuela tenía año y medio en hiperinflación. La hiperinflación arranca más o menos en octubre, noviembre de 2017. Entonces, claro, toda la crisis deviene del mal manejo económico, de la exacerbación del capitalismo rentístico, que ya Aníbal Batista, que en paz descanse, excelente economista, había dicho en 1983 todas las cosas que se derivan de la mala administración de la renta. El chavismo exacerbó eso y además le colocó lo peor de el socialismo mal entendido, ¿no? Entonces, aparte del, por decirlo así, los errores rentísticos comunes de los gobiernos venezolanos de cualquier tinte, el chavismo le sumó una horripilante interpretación del socialismo, más incapacidades técnicas enormes, incapacidades intelectuales enormes y una multiplicación de la corrupción de la mano castrense, ¿no? Que son de los que menos intenciones tienen de transparencia y de mostrar de alguna manera resultados, y además a ello también se debió que el chavismo se enquistó en el poder y frenó cualquier tipo de alternabilidad democrática con un montón de cosas realmente espantosas que tú sabes mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, todos esos factores destrozaron a la economía y nos llevaron a tener la tercera peor crisis en la historia del capitalismo, muy probablemente. Después del caso de Liberia, después del caso de Kuwait, ningún país había caído tanto en un periodo de tiempo tan corto, y tampoco ningún país había caído sin ninguna guerra o conflicto bélico importante. Kuwait fue completamente destruida en la guerra del Golfo. Liberia tuvo una guerra civil extremadamente sanguinaria, sangrienta, pero Venezuela no tuvo ni guerra civil ni invasión, ningún tipo de conflicto bélico. Entonces es la peor crisis en la historia del capitalismo sin mediación de una acción extraeconómica importante. Entonces, por eso, las sanciones en la actualidad lo que hacen, insisto mucho con esto, es dificultar la recuperación, dificultar al sector privado sus movimientos, dificultar exportaciones, dificultar importaciones, y a una economía en una situación tan delicada, tan grave, tan enferma, cualquier externalidad puntual le da mucho más dolor y la afecta mucho más. Si tú tienes una economía sana, fuerte, reservas, ahorro, las sanciones te afectan, pero no te afectan tanto. Venezuela tiene una economía tan distorsionada, tan enferma, tan débil, que cualquier punto le afecta mucho, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente, y las sanciones dificultan mucho la ayuda humanitaria de verdad, y las sanciones también dificultan mucho la solidaridad internacional que se necesita. Evidentemente, muchos me van a decir, como la Carta de los 68, que un cambio de gobierno para un gobierno serio sería lo mejor que nos puede pasar, económicamente, políticamente, etcétera. Y yo te puedo decir que sí, que un presidente distinto, serio, con, con las ideas claras, pudiera sacarnos de la crisis mucho más rápido. Pero eso es un deseo, y la política no se hace en cuanto a los deseos. Yo desearía tener 25 años otra vez, pero yo no puedo partir de ese deseo para ponerme a hacer ejercicio. Yo tengo que hacer ejercicio con la edad que tengo. Los deseos no empreñan, como dicen por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, mira, la idea es... ¿puedes repetir el dato de la tercera mayor crisis del capitalismo mundial sin guerra? ¿Liberia y cuál es el otro país? Y Kuwait. Ay, Kuwait. Sí, por la guerra del Golfo fue devastado, y son los dos únicos países que tuvieron caídas del PIB más grande que nosotros. El último dato del PIB ¿Del oficial... capitalismo mundial del siglo XX o de toda la historia del capitalismo?
de toda la historia, desde que se mide el PIB, no ha habido un crash tan grande. Por ejemplo, cuando la Alemania nazi fue destruida por los aliados, tanto por el este como por el oeste, y fue fragmentada, la economía cayó en 65%, entre el 44 y el 46 más o menos, ¿no? Una devastación total. Pero se calcula que con números oficiales, más las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que son prácticamente idénticas a la CEPAL, la economía venezolana pudo haber perdido el 80% de su PIB. Sí. Entonces, el 80% de su PIB, imagínate que una persona que tú conozcas pesa 100 kilos, y es un amigo tuyo que ves siempre, y ahora lo ves en 20 kilos. Sí, desnutrido totalmente. Totalmente esquelético. 20 kilos es una persona totalmente esquelética. Y eso es la economía venezolana actual. Alguien completamente esquelético. Por eso, la cuestión de los bodegones, la cuestión de los tiendas electrodomésticos, concesionarios, alegran a la gente, le dan cierta esperanza a la gente, pero eso es microscópico comparado con todo lo que se tenía antes y con todo lo que en 2013 se desarrollaba. Entonces, para, digamos, cerrar este punto, las sanciones no son las culpables de la crisis, yo jamás dije eso. Sí, me consta. Ni en la carta se dice eso, pero insisto por vez número 80 para los 68 y para los fans de los 68, que la crisis es exacerbada o manifiesta más dificultades para su recuperación con las sanciones que sin las sanciones. Eso es todo. Sí, ya que mencionas el tema de las cartas, porque son dos cartas. La carta de los 25 que tú suscribiste y la carta de los 68 que se opuso a tus afirmaciones, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento adicional, ¿no? Porque el tema no es que tal o cual persona ocupe tal o cual cargo. Hay un problema estructural de fondo que está en el origen. Entonces, cambian a las personas, como ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en el TSJ, hacen un enroque, pero el problema estructural continúa, ¿ok? Entonces, yo le agregaría al debate que sin cambiar las políticas, la ideología, además de cambiar a los personajes que se han encargado de todo este desastre, si se eliminan las sanciones, el crecimiento económico va a seguir siendo microscópico, utilizando tus palabras, ¿no? Porque los problemas estructurales persisten. Las leyes están vigentes. Los planes de la patria siguen en vigor. Y la mentalidad sigue igualita. Lo que ha habido es una suspensión temporal por esa norma que tiene la ley antibloqueo que permite inaplicar cualquier tipo de norma, ¿no? Incluida la Constitución. Entonces, no es simplemente quítale de tú para ponerme yo, porque ya vemos que siguen siendo lo mismo. Estas dádivas a los países del Caribe equivale a un soborno político, ¿no? Correcto. Sí, la verdad es que... Yo te doy esto y tú votas por mí cuando yo te lo pida. Correcto, sí, es una vergüenza y además es una vergüenza muy contradictoria, ¿no? Porque el gobierno dice que está en una situación muy grave, que el bloqueo económico lo tiene asfixiado, que no tiene recursos e inmediatamente hace esta política de condonación de deuda, que es una política que hacen países con muchísimos más recursos que nosotros, con muchísimas riquezas y con un potencial financiero muy grande. Venezuela no tiene nada de eso, ¿no? Y Venezuela debería cobrar hasta el último centavo de cualquier deuda, y más en una situación tan dramática, una situación tan socialmente dramática como la que se tiene en Venezuela. A mí me parece es un escándalo, ¿no? Lo otro, en Venezuela tiene el salario más bajo del mundo, el salario mínimo más bajo del mundo. Quizás con un país africano tenía algo parecido que tenía como $26, $27, pero esto es realmente espantoso. Sí. Y el salario de $30 que se mezcla con los $10 de bono de alimentación dan más o menos 40.
es evidentemente el salario más bajo de América Latina. Sí. El salario en Cuba es casi el triple del Ujú. salario venezolano y el salario en Haití es casi el doble. Sí, Entonces, el país en estas condiciones no debería exonerarle la deuda a nadie, debería más claro, bien pedir prestado y pedir solidaridad internacional para reconstruirse. eso está muy bien. Pero fíjate que además hay otro tema que está en el ámbito de lo legal, ¿no? Parte de los argumentos del gobierno en una carta de remisión que hizo a la Corte Penal Internacional, acusa a las sanciones de ser causante de asesinatos, y escucha bien, de exterminio, de deportaciones y de persecución. Sí, Entonces, a mí me ujú. preocupa mucho este, que entonces el argumento de los 25 se ha utilizado como prueba o como apoyo a esa postura, porque si tú has hablado de disparate, afirmar lo que está afirmando este documento, que es un documento oficial, es el colmo de los disparates. Sí, ¿Ah? el gobierno, o sea, aquí en Venezuela hay dos polos extremos, ¿no? El polo extremo de los 68, que dicen que las sanciones no afectan en nada, y hay otro polo sub 68 que dice que las sanciones mejoran la economía, hacen crecer a la economía porque obligan a los oligarcas chavistas a invertir el dinero en Venezuela y eso hace que la economía crezca por sus inversiones en bodegones, en Lavado, concesionarios. hay quienes hablan de lavado de dinero, ¿no? Exacto, cosa que es bien exagerada, por decirlo de algún modo. Y claro, está el otro polo chavista, que dice que las sanciones son peor que el gueto de Varsovia, que el bloqueo de Leningrado, que el bloqueo naval a Cipriano Castro, que las sanciones nos hicieron perder 800 trillones de dólares y un montón de delirios y disparates que ellos hacen solamente para hacer publicidad, para hacer simplemente pura propaganda dura y pura sin ningún tipo de formalidad académica ni nada, ¿no? Entonces yo creo que las sanciones al gobierno le han dado una excusa ideológica muy grande, muy fuerte, para justificarse por todo lo malo que sucede en la economía. Quitándole las sanciones tendrían una excusa menos, tendrían una justificación menor, y también quitando las sanciones se pudiera hacer algún tipo de quid pro quo o de intercambio por algunas libertades políticas, por algunas libertades económicas, por algunas amplitudes y por alguna posibilidad de negociación en México o en donde sea, donde de alguna manera se puedan mejorar y dar algunas prerrogativas importantes para la población venezolana. Ojo, no estoy hablando de utilizar la crisis humanitaria para negociaciones políticas. Yo creo Ujú. que todas las sanciones que afectan directamente a la crisis humanitaria deben eliminarse, pero creo que algunas sanciones puntuales también pudieran conllevar a dificultar el alivio de la crisis y esas sanciones deberían eliminarse y también se le pudiera al gobierno sacar alguna prerrogativa democrática elemental que permita a la oposición y a la población, a la sociedad civil vivir mejor. Fíjate, las sanciones, yo las vengo estudiando desde el año 95, las vengo estudiando profesionalmente por atención al cliente, ¿no? Pero las sanciones, todas, ni buscan derrocar el gobierno, ni tampoco buscan afianzarlo, sino lo que buscan son simples cambios de conducta. Eso desde el punto de vista legal, más allá de los deseos, más allá de las afirmaciones políticas, tiene un alcance. Lo que aquí se ha llamado sanciones sectoriales económicas y financieras obedecen a acciones judiciales, esto es bien importante, por lo menos en el contexto de Europa y los Estados Unidos, por casos en trámite de corrupción y de lavado de dinero. Entonces, aquí se llaman sectoriales, pero no son sectoriales. Las únicas sectoriales son las militares, que afectan al sector militar
para impedirles adquirir armas que afecten los derechos humanos. Pero las sanciones a empresas del Estado en el área petrolera y en el área financiera son estrictamente de orden legal por la corrupción, porque han utilizado a las empresas del Estado, primero para victimizarlas, y segundo como herramientas, como instrumentos para seguir captando recursos ilícitamente. Entonces, ahí tenemos un punto de desencuentro con este tema, porque yo creo que estas acciones, en uno u otro sentido, no van a ser muy útiles, en el sentido de que no va a haber un intercambio. Las que podrían intercambiarse son las sanciones individuales cuando obedecen a violación de derechos humanos, por ejemplo, o a temas políticos. Si se permiten unas elecciones o se dejan de torturar a la gente, entonces se levanta tal o cual acción, tal o cual sanción a tal o cual persona. Pero las petroleras y las financieras va a depender de lo que digan los tribunales, porque estamos hablando de países que respetan el Estado de Derecho y la independencia de los tribunales, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, yo no, en la carta se dice de alguna manera que nosotros no estamos pidiendo el levantamiento de sanciones personales, ¿no? Ni a violadores de derechos humanos para nada, ¿no? A pesar de que el gobierno estadounidense le levantó las sanciones a Manuel Christopher, prácticamente de un día para otro, que era el director general del SEBIN, que es una cosa monstruosamente asociada a tortura, violaciones de derechos humanos, bla, bla, bla. Se la levantó en un día. Pero nosotros no estamos pidiendo eso, ¿no? Nosotros estamos pidiendo las sanciones que directamente afectan a la economía, a las finanzas, al petróleo, etc. Yo entiendo todas las preocupaciones que se dan por la cuestión de la corrupción y el desvío de fondos y la utilización de esos fondos para reprimir, por ejemplo, para adquirir armas, etcétera, etcétera, y es válido. La cuestión es que se pudiera de alguna manera buscar puntos intermedios en los cuales la venta de petróleo a Estados Unidos y la recuperación de Citgo en unión a PDVSA pudieran generar unos ingresos que de alguna manera sirvan para amainar la crisis humanitaria, haciendo importaciones de ropa, alimentos, medicinas y también importaciones que sirvan para la industria local, poder adquirir maquinarias, equipos, etcétera, etcétera, y tratar de evitar todo lo que viene con el sobrecumplimiento. Después lo toco un poco más adelante, pero si nosotros pudiéramos eliminar esas sanciones, pudiéramos de alguna manera contribuir en Estados Unidos a Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.